Éxodo 15, versículo 1 al 21. Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor, que a la letra decía: cantaré al Señor, que se ha coronado de triunfo arrojando al mar caballo y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre, lo enalteceré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. El Señor arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el Mar Rojo. Las aguas profundas se los tragaron, como piedras se hundieron en los abismos. Tu diestra, Señor, reveló su gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes. Diste rienda suelta a tu ardiente ira y fueron consumidos como rastrojo. Bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. Las olas se irguieron como murallas. Se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Iré tras ellos y les daré alcance, alardeaba el enemigo. Repartiré sus despojos hasta quedar hastiado. Desenvainaré la espada y los destruiré con mi propia mano. Pero con un soplo tuyo se los tragó el mar. Se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra. Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Las naciones temblarán al escucharlo. La angustia dominará a los filisteos. Los jefes edomitas se llenarán de terror. Temblarán de miedo los caudillos de Moab. Los cananeos perderán el ánimo, pues caerá sobre ellos pavor y espanto. Por tu gran poder, Señor, quedarán mudos como piedras hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que adquiriste para ti. Tú los harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece, en el lugar donde tú, Señor, habitas, en el santuario que tú, Señor, te hiciste. El Señor reina por siempre y para siempre. Cuando los caballos y los carros de Faraón entraron en el mar con sus jinetes, el Señor hizo que las aguas se les vinieran encima. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre la tierra seca. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta y mientras todas las mujeres la seguían danzando y tocando panderetas, Miriam les cantaba así: canten al Señor, que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Israel acaba de ver grandes milagros. Ha sido testigo de maravillas y ha sido librado. Israel pudo ver el Mar Rojo abierto y ellos poder cruzar en seco. Miraron la protección divina de la nube de Dios, la gloria de Dios, la luz de Dios alumbrándoles y siendo una barra de protección hacia ellos. Vieron que la profundidad y la densidad de la gloria de Dios para ellos fue luz, pero fueron tinieblas y terror para sus enemigos. Fueron confundidos y no tuvieron más remedios. Pudieron ver las maravillas de Dios y haber sido librados. Miraron el poder de Dios, miraron a Dios. Sus enemigos han sido completamente derrotados. Están ahora el pueblo de Israel al otro lado del mar y ya no se están quejando como antes de cruzar el mar. Ahora están literalmente cantando victoria. Lo que hoy hemos leído se conoce como el Cántico de Moisés. Y es la inspiración, como usted se dará cuenta,
de muchas de las canciones que cantamos, muchos de los coros, muchos de los himnos y muchas de las canciones que cantamos los creyentes. Es el cántico más antiguo de la Biblia. Es un cántico poético, es un cántico profético al mismo tiempo, puesto que fue inspirado por Dios en Moisés y en María, su hermana, y estuvo acompañado, como leímos, de arte y de expresiones de alegría. Es un típico poema hebreo. La poesía hebrea es muy diferente a la poesía nuestra, pues utiliza palabras descriptivas que son poco comunes, utiliza comparaciones y también un lenguaje figurado. Al estudiarlo hoy vamos a encontrar básicamente dos cosas y vamos a hablar de estas dos cosas. Número uno, una descripción de Dios, su poder, su amor y propósito para el pueblo amado. Y número dos, vamos a ver que es un verdadero ejemplo de cómo se debe alabar a Dios y el contenido que toda canción nuestra en la iglesia debe contener para alabar a Dios. Así que hablemos de estos dos puntos. Primeramente hablemos de su contenido. Tiene tres enseñanzas básicas. Número uno, nos dice quién es Dios para su pueblo. Número dos, nos dice qué hizo Dios con su enemigo. Y número tres, nos dice qué hizo y qué hará Dios por su pueblo. ¿Quién es Dios para su pueblo? Usted va a ver en los primeros versículos y en los últimos frases que describen a Dios. Frases como la siguiente: fuerza. Dios para su pueblo, ¿qué es? Su fuerza o su fortaleza. Estas frases, mi hermano, lo va a ver también repetidas y muy comunes en los salmos y en toda la poesía hebrea, en muchas de nuestras canciones y en mucha de la expresión de alabanza. Yo quiero que a medida que analizamos y que estudiamos este cántico, usted pueda adoptar palabras bíblicas para alabar a Dios. Si usted dice, hermano, ¿cómo puedo alabar a Dios? ¿Qué le puedo decir a Dios? Esta enseñanza es para usted. Precisamente aquí hay una frase que decirle a Dios. Conozca a Dios y adórelo expresando lo que Él es para usted. Déjeme decirle que Dios, cuando se revela a nosotros, Dios nos muestra su amor, nos muestra sus obras, y esas obras son para nosotros ver quién es Dios, y al admirarlo y contemplarlo por sus obras y por lo que Él es, podamos regresarle en admiración lo que Él es. Porque cuando nosotros decimos lo que Él es y por lo que Él es lo adoramos, Dios queda satisfecho porque se ha revelado a nosotros y hemos realmente contemplado a Dios. Y esa es la adoración. No es solamente decir palabras por decir, repetir cosas por repetir. Cuando repetimos cosas no las meditamos, se nos quedan en la mente, se nos quedan en nuestras bocas. Pero alabar a Dios no es repetir cosas, sino contemplarlo. Dígame qué persona le gusta que la gente solamente le esté repitiendo como repitiendo una misma cosa, sin pensarla y sin sentirla, a nadie. Pero cuando alguien se toma el tiempo para escucharnos y se toma el tiempo para abrir su corazón, dice, esta persona le intereso, esta persona me ama. De igual manera, cuando Dios viene a nosotros, nos da su tiempo, nos muestra su gloria, nosotros regresamos gratitud a Él. Y entonces estas palabras y estas frases que tiene el cántico es precisamente lo que le estoy diciendo. La forma en la que el pueblo miró a Dios y cómo se le reveló Dios en una misma acción al pueblo. Y cómo el pueblo pudo reaccionar. Moisés, de una manera inspirada, está diciendo, este es Dios. Palabras como fuerza. Él es mi fuerza. Él es mi cántico. Significa, Él es la razón de mi canción. Él es la única razón por la cual yo canto. Por eso los creyentes le cantamos solamente a Dios. Porque Él es digno de que se le cante, digno de que se le haga una canción, digno de ser puesto en las palabras de nuestras canciones, digno de que nosotros dediquemos el tiempo para darle nuestra arte. Él es digno.
Él es nuestra salvación. Ahí aparece la palabra salvación. Dios es nuestra salvación. Aparece una palabra más. Él es guerrero de poder infinito. El Señor es mi guerrero. ¿Qué vieron en Dios? ¿Qué vieron en la nube? ¿Qué vieron en esa columna que los protegió? A un guerrero. Un guerrero que protege. Un guerrero no es solamente guerrero por sí mismo, sino hay una causa, hay una labor. Dios es un guerrero por causa suya y por causa mía. Fue guerrero para su pueblo. Y hoy, hermano, sigue siendo guerrero por usted. ¿Sabe quién estaba muriendo en una cruz? Un guerrero. Un cordero. Pero ese cordero fue cordero porque era un guerrero. Dios peleando nuestra batalla. Y sigue siendo cada una de estas cosas. Esto, hermano, se aplica a Israel en ese tiempo, pero se aplica a nosotros porque es tipo de lo que realmente, de la liberación que Dios está trayendo a nuestra vida. ¿Quién es Dios para su pueblo? Es su fuerza, es su razón para cantar, es su salvación, es un guerrero de poder infinito. Ahora yo quiero que ponga su atención en el versículo 11. Quiero enfocarlo porque es clave un principio y un concepto que aparece ahí. Versículo 11. Léalo conmigo. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. ¿Quién? 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 Tenemos una canción que siempre cantamos. ¿Quién? 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 Como Jehová. Esa canción está basada en esto. Esa palabra ¿quién? Es una pregunta. Aquí podemos encontrar una palabra que describe esta pregunta. Se llama, y es un atributo de Dios, incomparabilidad. 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 Significa, Dios no puede ser comparado. Y esto es muy fuerte, hermano, porque Dios no puede ser comparado. Y por eso el primero y segundo mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, porque Dios es celoso. Porque Dios es incomparable. Dios no se puede comparar. Ahora, por eso también, mi hermano, no podemos pensar que el diablo puede con Dios. Porque Dios es incomparable, no lo puede usted comparar con el diablo. Por eso Dios dice, yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. No me compares con ningún hombre. No me compares con ninguno de los dioses. No me des ninguna forma. No pienses que soy como tú crees. Yo me revelo a ti. Soy incomparable. ¿Quién como tú? Es una presión de alabanza, hermano, y es un principio teológico, es un principio que debemos vivir. Los creyentes vivimos con esta noción que Dios es incomparable. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Eso debe causarnos temor, hermano. Eso debe causarnos temor y una reverencia increíble, como no debe haber, como no podría haber. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es incomparable. ¿Quién como Dios? ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? A los egipcios, los israelitas en ese tiempo estaban acostumbrados ¿a qué? A los dioses de Egipto, a las imágenes de Egipto y a los magos de Egipto. Y el ejército era lo último. Ya había Dios acabado con los dioses de Egipto. Les había mostrado que Él es Dios. Había desafiado al río Nilo. Había desafiado a todo Dios que tenía forma de animal, con las ranas, con las moscas. Había desafiado a los magos de Egipto y ya había en este momento desafiado y acabado con el ejército de Egipto, porque todo ello eran ídolos de los egipcios. Y el pueblo solamente se quedó
con la columna del Dios glorioso, que solamente puede hacernos ver quién, Señor, se te compara entre los dioses. ¿Quién se te compara? Ahora aparecen dos palabras, grandeza y santidad. ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? La palabra grandeza y santidad aparecen unidas en el original y significa una extensa. Grandeza significa extensa. Otra traducción dice magnífico en santidad. Magnífico. Magnífico significa grande, que no tiene límite. Y la santidad de Dios. La santidad de Dios, que es su gloria. ¿Qué significa que Dios es santo o santísimo? Es que Él no es hombre, Él es el santo, Él es diferente, separado del hombre, separado, completamente es otra cosa. Él no es hombre y Él no es un Dios hecho de manos de hombre. Porque los dioses hechos de manos de hombres son hechos de manos de hombres, pero Dios no es nada de eso. A Dios no lo podemos hacer, no lo podemos comparar, no lo podemos minimizar. Dios es magnífico en su santidad, y su santidad, de más que la quieran mover, no la podemos mover. Dios es santo. Los hombres, en lugar de acercarse a su santidad, se alejan de ella porque les causa horror. La santidad de Dios es magnífica, es grande, y solo su pueblo, que puede ver a un Dios que se acerca al hombre y que lo ama y que lo redime, puede ver su santidad y expresar esta grandeza. Dios, eres grande porque me has mostrado tu santidad y tu gloria. Jesús, el Hijo de Dios, Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. La santidad de Dios se manifestó en una persona, en Jesucristo. Su gloria se ha manifestado en nosotros, y ahora su gloria la conocemos a través de la fe, el Espíritu Santo. El que Dios sea santísimo, el que Dios sea grande, no implica que sea inaccesible, sino que es incomparable. Dios es accesible a través de su gracia y de su amor. Pero aquí estamos hablando, o lo que está diciendo Moisés, Dios te has revelado a nosotros, estás a nuestro lado, te has manifestado, hemos visto tu gloria, pero eres incomprensible. Eres incomparable. Creo que no es correcto decir incomprensible, eres incomparable. Es incomprensible en el sentido de que nuestra mente no puede lograr comprender todo lo que Él es, pero sí es capaz una mente en Cristo poder conocer a Dios, porque Dios se revela y se muestra a sus hijos por su amor y su gracia. La triste historia del hombre es que el hombre se queda con lo que ve y no con lo que se revela. Dios se revela, mi hermano, y no son acciones solamente mentales, sino se muestra a través de sus milagros, sus prodigios y sus obras. A Israel se le mostró así. Yo creo que a usted Dios se le ha mostrado de diferentes maneras. Algunos dirán, Dios sanó a mi hijo, Dios sanó a mi esposo, Dios me sanó a mí, Dios me liberó de esto, me liberó de lo otro. Eso es la gloria de Dios manifestándose. Y aún hay más. Jesús dijo, mayores cosas verán. Mayores cosas verán. Fíjese, el Señor Jesús dijo, mayores cosas verán, porque yo voy al Padre. Van a ver cosas mayores, y no estamos interesados en ver cosas mayores por las cosas en sí, sino porque cuando vemos mayores cosas, vemos más a Dios. Porque de que nada nos sirve, hermano, ver las obras de Dios sin ver a Dios y de entender a Dios. ¿Qué le pasó a muchos de los que vieron a Cristo? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Muchos vieron los milagros de Dios. 10 leprosos fueron sanados, pero solo uno regresó. Muchos fueron alimentados, pero muchos se fueron porque solamente querían el alimento. Muchos siguieron a Jesús, pero solo 3 vieron su gloria en el monte de la transfiguración. Al ver la gloria de Dios, busquemos la gloria de Dios, busquemos la grandeza de Dios. Dios es grande, hermano. Déjeme decirle que el sentido de la adoración, el sentido de la alabanza, el sentido del cántico no es
resaltar las virtudes de los músicos, resaltar las virtudes de un grupo de alabanza, ni el arte del ser humano, sino reflejar la gloria de Dios y que el corazón del hombre pueda encontrarse con la grandeza y el poder de Dios. ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. La traducción o el hebreo literalmente dice, eres terrible en alabanza. Terrible en alabanza. Quiere decir que inspira pavor por las grandes proezas dignas de alabanza. Lo que es materia de alabanza, aunque es gozoso para los hijos de Dios, es terrible y espantoso para sus enemigos. Los egipcios estaban ya aterrados. Imagínense el pueblo de Egipto que se quedó al otro lado. ¿Cómo quedó? Con las obras de Dios. Aterrados. Y los enemigos a los que había de enfrentar el pueblo, ¿cómo iban a estar? Aterrados. ¿Pero qué iba a producir la gloria de Dios en el pueblo? Alabanza. La gente no entiende, hermano, la alabanza no es para el inconverso, es para el que conoce la gloria de Dios. Aquel que ha entendido que lo que Dios hace es para nuestro bien y disfrutamos del bien que nos ha hecho. ¿Y qué es lo que nos puede hacer bien? Sino la presencia de Dios. Yo no sé usted, pero a mí la presencia de Dios me ha hecho bien, no nos hace mal. Si hay algo que debemos buscar, mis queridos hermanos, es la presencia de Dios que hace bien. La segunda cosa que Dios, que contiene este cántico es lo que Dios hizo con su enemigo. Y usted va a poder ver las expresiones o la descripción de lo que Dios hizo con sus enemigos. ¿Qué hizo Dios con su enemigo? Lo destruyó. ¿Qué hace Dios con sus enemigos? Los destruye. Es muy descriptivo el cántico en contrastar a Dios con su enemigo. El ejército de Faraón era un ejército que para el pueblo era su muerte, pero para Dios no. Y debemos entender esto, mi hermano. Lo que usted piense que es un enemigo mortal para usted, un enemigo implacable y un enemigo que usted no puede enfrentar, sepa que delante de Dios es otra cosa. El gigante que era para el pueblo de Israel Goliat, para Dios era nada. Y por eso David lo venció, porque pudo mirar no al gigante, sino al Dios, que es más grande que el gigante. Y Moisés aquí lo está revelando. Y está diciendo, Dios nuestro guerrero, Él es el guerrero. Un solo guerrero combatió a un gran ejército. Un gran ejército. Dios es el guerrero poderoso. El ejército de Faraón prácticamente está diciendo este cántico no tiene fuerzas y sus enemigos futuros serán atemorizados. Y se mencionan todos los enemigos futuros, filisteos, Amón, todas aquellas tierras, grupos. Proféticamente Moisés está profetizando, vamos a ir a enfrentar a estos enemigos. No teman, pueblo, no teman. Seguramente Josué ahí escuchó lo que Dios había de hacer en contra de sus enemigos. Número 3. Este cántico nos dice lo que Dios hace por su pueblo y lo que hará. Vaya al versículo 13, por favor. Versículo 13. Ahí aparecen 3 verbos. Dice, por tu gran amor, primer verbo, guías. Al pueblo que has, segundo verbo, rescatado. Por tu fuerza los llevas, tercer verbo, a tu santa morada. 3 verbos, guiar, llevar y rescatar. ¿Qué es lo que ha hecho Dios por su pueblo? Y lo que hará. Los rescata, los guía y los lleva. Déjeme darle el significado de esas 3 palabras. La primera palabra que le voy a dar es lo primero que hace Dios. Nos rescata. ¿Qué hizo con su pueblo?
lo rescató. Es la palabra redimir. Hay otra traducción que dice, el pueblo que has, por tu gran amor, guías al pueblo que has redimido. Es la misma palabra redimir. Ahora déjeme darle el significado de lo que la palabra redimir en el original tiene. El verbo se refiere a una liberación por medio del pago de un precio de compra. Redimir es comprar. Un esclavo se redime cuando alguien va y paga un precio por él. El pueblo es redimido cuando alguien va y paga un precio. Ahora quiero que entienda que la palabra original, el verbo original, ¿sí?, significa lo siguiente, ponga mucha atención, es hacer la función del pariente más cercano. La definición de la palabra que se usa así que aquí para traducirla como redención o rescate es hacer la función del pariente más cercano. En el Antiguo Testamento, en las costumbres de aquel tiempo, y era parte, más adelante se convertiría en la ley, los parientes más cercanos tenían el deber o tenían la oportunidad de redimir o de hacer algo por sus parientes. Uno, vengarlos. Cuando alguien mataba a una persona, el pariente más cercano tenía la obligación de vengar la sangre. La otra era cuando un hermano moría, el hermano redimía a la esposa. Entonces, esas eran las cosas que hacían, por eso significa hacer la función del pariente más cercano. La otra cosa es que cuando una persona vendía su propiedad porque tenía pobreza, tenía necesidad, el pariente más cercano recuperaba la propiedad. Eso era lo que hacía el pariente cercano. Cuando Dios dice, por tu amor me rescataste, Dios se ha convertido en el pariente más cercano de su pueblo. Era un pueblo que no tenía. Por eso dice la Biblia, antes vivíamos sin Dios. Y por eso, como vivíamos sin Dios, vivíamos sin esperanza. Absolutamente. Usted y yo vivíamos sin Dios y sin esperanza. No teníamos quien nos redimiera del pecado, no teníamos quien nos sanara, no teníamos nada. Por eso íbamos a los brujos, dependíamos de las agüitas milagrosas, polvitos milagrosos, de toda clase de cosas. Por eso es que, y aún así, terminábamos mal. Por eso es que dependíamos del alcohol, de las drogas y de muchas cosas. Pero Dios tuvo misericordia y fue el pariente que no es el más cercano a nosotros. Ahí le está diciendo, por tu amor nos redimes, hiciste lo que el pariente más cercano tenía que hacer, comprarnos. Por eso Él dio Jesús por cada uno de nosotros. Qué maravilloso es nuestro Dios. Dios, hermano, era el pariente más cercano que redimió a su pueblo. ¿Sabe por qué Dios ha tenido misericordia de ustedes? Porque ha sido el pariente más cercano. No ha sido una casualidad que Dios lo haya salvado. No ha sido ninguna casualidad lo que ha sucedido a su alrededor. Es porque Dios se ha convertido en su pariente más cercano. La segunda cosa que hace, que dice, guías a tu pueblo. La palabra es conducir. Dios con su rescate funciona como un pariente que ama, un pariente cercano. Pero cuando guía, Él funciona como un líder y gobernador. Nos redime porque va a Egipto y como un pariente cercano lidia con el que nos tiene sometidos.
Pero una vez que nos saca, se convierte en nuestro guía y gobernador. Es decir, primero nos salva, por eso es que nosotros decimos que Jesús es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Porque Dios es tu Salvador, Él te libera del pecado, y porque es tu Señor te va a llevar a la vida eterna. Por eso, hermano, no podemos dejar a Cristo en ningún área de nuestra vida. Dios no nada más nos libra del infierno en futuro, haciendo algo hoy, sino que nos tiene que guiar. Por eso Él es el buen pastor que nos guía. Y aún en el valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden el aliento. El aliento lo necesitamos en nuestro caminar, lo necesitamos en nuestro andar. La dirección de Dios lo necesitamos en todo tiempo. Oiga, hermano, yo veo Moisés recibió una palabra, una revelación de Dios extraordinaria. Y que yo creo que muchos no entendieron hasta allá. Ahorita podemos entenderlo en el Nuevo Testamento cuando vemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero fue una palabra profética extraordinaria. Al principio, cuando leía acerca de esto, decían los teólogos, es un cántico extraordinario. Yo decía, ¿qué tiene extraordinario? Se parece a los cantitos que cantamos. Pero mire, necesitamos meditarlos. Necesitamos meditarlos. No están ahí de gratis. Bueno, qué bueno que están de gratis. No le costó nada, pero tienen una grande bendición y revelación para nosotros. El tercer verbo es, los llevas. Entonces nos guías y nos llevas. Un sinónimo de la palabra llevar es nos sostienes. Nos sostienes. Y esto es como, eso sostener es que cuando ya no puedes, Él te agarra en brazos, te lleva. O sea, mi hijo, no te me vas a quedar aquí. Cuando ya no puedas, yo te voy a llevar, ¿hasta dónde? Hasta la santa morada de Dios. Hermano, déjeme decirle que entrar al cielo no es esfuerzo suyo ni mío, es obra de Dios. En la Biblia usted no va a ver que usted se tenga que esforzar para llegar al cielo, es obra de Dios. ¡Qué maravilla! ¿Sabe por qué? Porque yo creo que necesitamos que Dios nos lleve. Nos llevas hasta tu santa morada. Pero déjeme complementarle porque esos verbos tienen algo. ¿Qué es lo que hace que esos verbos pasen? Y la primera es, ahí aparece la palabra gran amor. Es decir, Dios guía, rescata, pero ¿cómo somos guiados, somos rescatados? ¿Cómo somos redimidos y cómo somos liderados? ¿Por qué? Por su gran amor. Un sinónimo de gran amor es misericordia. Por tu misericordia. La misericordia es el amor de Dios. ¿Cómo es que nos rescata? Porque nos ama. ¿Por qué nos guía? Porque nos ama. ¿Por qué nos gobierna? ¿Por qué nos da leyes? Porque nos ama. ¿Por qué nos restringe a veces? ¿Por qué nos pone límites? ¿Por qué nos dice, aquí camina, pero aquí no? Porque nos ama. ¿Por qué tiene que ir en contra del enemigo y arrebatarnos? Porque nos ama. Es su grande amor. Por tu grande amor. Ahora, ¿cómo vamos a ser llevados hasta su santa morada? Fíjese, Dios nos va a llevar hasta su santa morada. ¿Cómo? Por su, ¿qué dice ahí? Por tu fuerza. Por tu fuerza. ¿Cómo vamos a ser llevados a la morada de Dios? ¿Con nuestra fuerza? Con su fuerza, su poder. Su amor, por su amor, nos rescata y nos guía. ¿Pero qué necesitamos en el camino? Su poder. A Israel todavía le faltaba un desierto, hermano. Y además le faltaban enemigos. Enemigos, dice la Biblia, más fuertes que ellos.
A nosotros, hermano, para llegar a la tierra prometida nuestra, a la gloria eterna, allá del otro lado que hay enemigos más fuertes que nosotros. Hay enfermedades. Hay vicios que a lo mejor nos van a querer acabar. Hay situaciones difíciles que no sabemos si vamos a enfrentar, si vamos a poder enfrentar. Hay pérdidas. Hay momentos difíciles. Hay engaños. Hay un enemigo que anda cual león rugiente buscando a quien devorar. A muchos dice, echará el diablo en la cárcel. Pero el Señor dice, confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, hay algo enfrente, hermano, que es difícil y que es para nosotros humanamente imposible de vencer. Pero ¿qué dice ahí la palabra? Por tu poder, por tu fuerza, lo sostienes. Es decir, que para que nosotros lleguemos a la vida eterna no vamos a depender de nuestro poder, sino del poder de Dios. En conclusión de esto, es su amor el que nos ha redimido, pero es su poder el que nos va a llevar. Por eso el gozo del Señor es nuestra fuerza. Todo lo que es de Dios es nuestra fuerza. Nosotros dependemos del poder de Dios, no dependemos del nuestro. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 a 10. Y este es otro cántico. Estamos hablando del cántico del principio, Moisés, y uno de los cánticos finales. Más que finales, es un cántico que nos habla. Es el cántico de los redimidos. Este es el cántico de los que, es un cántico, el cántico de Moisés es el cántico de victoria del pueblo de Israel, pero mira el cántico de los redimidos. Ahí estamos nosotros. Y entonaban este cántico, este nuevo cántico. Esto ya es donde, en el cielo, hermano, en la tierra prometida. Y entonaban este, y es un nuevo cántico. El de Moisés es el viejo cántico, pero este es el nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre nos has redimido, dice la versión que tiene ahí usted, la que tenemos en la pantalla, dice, con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Mire, redimiste con tu sangre. Eso es lo que hizo por nosotros, es lo mismo que hizo por nosotros. Y ahora, ¿dónde estamos aquí? En el cielo. Ya nos llevó. De ellos, fíjate, de ellos, de los que redimiste, hiciste un reino. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Y reinarán. Reinarán. Mira la promesa de Dios. Dios se cumple nuevamente para el futuro, para los redimidos, de todo pueblo, lengua y nación. Qué maravilloso es Dios. Para usted y para mí tiene lo mismo que para el pueblo de Israel. La actitud de Dios no cambia para su pueblo. Si para Israel, que fue infiel, Dios fue fiel, nosotros, hermano, no somos más fieles que Israel, pero estamos pegados a Cristo. Y ahora de lo que ha hecho de nosotros, hermano, como para Israel. Israel fue un pueblo de reyes y sacerdotes. Y tipifican lo que somos nosotros, el pueblo de Dios, reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Es decir, hay una misión que tenemos que cumplir en esta tierra y en la vida eterna. ¿Y quién nos va a llevar a la vida eterna? En este evangelio entendamos que es el mismo Dios, no somos nosotros. No son nuestros cursos, no son nuestros métodos, es el poder de Dios, es la obra del Espíritu Santo. Por eso Dios dijo, no es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Amén. Aleluya. Bien, y entonces quiero entrar a esta segunda parte. Este cántico es un ejemplo de cómo debemos celebrar a Dios. ¿Verdad que nos gusta celebrar a Dios? Los cristianos evangélicos se han caracterizado por su alegría, por su júbilo
y sobre todo los hispanos nos caracterizamos por la fiesta. Y déjame decirle que nosotros, la Iglesia Vida en Cristo, no es muy expresiva, no somos muy guapachosos, pero nos gusta alabar a Dios, ¿verdad? Y yo quiero, hermano, motivarlo a que alabemos a Dios con todo el corazón siempre, con la personalidad que tengamos. Sí. No estamos diciendo que otras iglesias son mejor que nosotros, ni nosotros mejor que otras. Pero lo importante, hermano, es que verdaderamente alabemos a Dios como Dios quiere que se alabe. Eso es lo más importante. No importa si lo hacemos bonito o no lo hacemos bonito, si lo hacemos con una música o lo hacemos con otra. Yo quiero preguntarle a usted, en este salmo, ¿qué encuentra? Yo encuentro, ¿sí?, expresiones de alabanza. Entonces, déjeme ir ahí. Vaya al versículo 1 y versículo 2. Ahí mismo en Éxodo 15. Éxodo 15, 1 y 2. Con reverencia y gratitud del pueblo aquí está expresando su alabanza, su gozo. Y hay 3 verbos en el cántico que expresan el gozo del pueblo. Las 3 palabras se encuentran en el versículo 1 y 2. Fíjese, dice: entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico. La primera palabra es cántico, en honor al del Señor, que a la letra decía cantaré. El verbo es cantaré. ¿Algo necesitamos explicar esa palabra? Creo que no, ¿verdad? No tiene mayor explicación. ¿Cómo se debe alabar a Dios? Con cántico. Cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Versículo 2. El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación, Él es mi Dios. ¿Y qué? Y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré o lo exaltaré. La palabra enaltecer, sinónimo es exaltar. Entonces, lo alabaré y lo enalteceré. Entonces, 3 palabras: cantar, alabar y exaltar. Ahora, déjeme decirle que esas palabras, ¿qué le dicen? Si le decimos, hay que alabar a Dios a una persona, de esas personas que les gusta, que están en una iglesia en donde danzan, pero todos, ¿qué va a decir? La Biblia dice que debemos danzar. Y si nos vamos al otro extremo, una iglesia en donde dice, no debe haber ni instrumentos, es más, ni debes levantar las manos ni aplaudir. Cuando le decimos, debes alabar a Dios, ¿qué va a pensar? Pues es alabar a Dios con esa reverencia. Ahora, la pregunta es, ¿quién tiene razón? Los dos. Dígame, ¿está diciendo aquí el cántico específicamente qué se refiere cada una de esas palabras? No. Con reverencia dice, cantaré. Pero obviamente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo vas a hacer con todo el corazón. ¿Por qué? Porque es una cuestión cultural. Quiero explicar esto, hermano. Porque se presta, hermano, yo no sé por qué el pueblo cristiano a veces nos ponemos a criticar unos a otros. Si los que no danzan, critican a los que danzan. Y los que gritan y aplauden y dicen gloria a Dios. Y los que no dicen y los que gritan, cantan, todo eso, critican a los que no, que porque ellos no saben alabar a Dios. Y de eso no se trata, hermano. Lo que sí debemos entender es de que es bíblico que se dance, es bíblico que se grite, es bíblico que se aplauda, es bíblico que se alabe a Dios. Pero como alabe la persona, eso no es criticable. Pero lo que sí quiero que veamos aquí, hay un patrón de cómo debemos celebrar. Es decir, aquí ¿qué expresaron, para empezar, qué expresaron los israelitas? Gozo. ¿Qué había dentro de ellos? Gozo. Pero quiero que entendamos algo. ¿Qué había también aquí? Entendimiento. Es decir, la alabanza debe tener 2 ingredientes indispensables. Gozo aquí
y entendimiento acá. No puedo alabar con puro entendimiento o nada más alabar con puro gozo, porque mi gozo no tendría sentido. El gozo tiene un sentido y una razón. A ver, ¿por qué estás contento? Ay, no sé, pero me siento muy contento. Bueno, a veces sí. Yo no puedo decir que no. La gente dice, es que simplemente me siento contento. Tengo ganas de reír. Así como de pronto va a llegar alguien y se va a soltar a llorar. Es que tengo ganas de llorar. Y uno dice, ¿qué le pasa? Y a lo mejor yo soy algo escéptico y algo científico, pero la química del cuerpo puede producir eso. Puede haber un momento espiritual que puede producir un llanto o puede producir una alegría. Y también yo lo creo, hermano. Pero la alabanza a Dios se le da con el entendimiento. Porque cuando usted ve este cántico, ¿qué es lo que tiene? Contenido, hermano. Y revela a Dios. Y la palabra que se le puso en la boca a los israelitas no fue lo que ellos dijeron o lo que ellos pensaban, es lo que el profeta empezó a cantar. Es decir, cantar a Dios es profetizar. Y quiero que entienda esto es algo tal vez muy profundo. Cuando nosotros alabamos a Dios como pueblo, se está alabando bajo una unción profética. O se debería alabar bajo una unción profética. Por eso, la mejor manera de alabar o las mejores canciones que tenemos para alabar a Dios son canciones que sean 100% bíblicas. Mientras más bíblica sea una canción que cantamos, es mejor. Porque nos tiene que llevar a Dios. ¿Por qué? Porque si no nos lleva a Dios, nos lleva a los sentidos. Y eso es sensualidad. No estoy hablando de necesariamente cosas malas, sino simplemente es emoción. Y no es mala la emoción, es necesaria. ¿Por qué? Porque, oiga, dice que va a cantar a lo alegre y no siente alegría. No tiene sentido. Y la Biblia lo dice, el que esté alegre, cante salmos. Y el que esté triste, haga oración. Porque no tiene sentido cantar cuando estás triste, sino necesitas venir a la oración, porque la oración, Dios te va a traer liberación y entonces te vas a levantar a celebrar cuando Dios te revela lo que Él es, y entonces vas a cantar con el entendimiento. Ojo, aunque lo voy a mencionar, no me voy a meter a eso. Pablo dice, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Esa es otra cosa de un mover del Espíritu Santo, de una comunión íntima con Dios. Hablar en lenguas, adorar en lenguas, pero es algo que sucede en una relación con Dios, pero que no sucede en una celebración del culto. El culto es para celebrar a Dios y nuestras canciones son para levantar a Cristo. Levantar a Dios. Nosotros por eso es que la iglesia tiene un tiempo ¿de qué? De celebración, de adoración, de alabanza, que nos lleve a conocer más a Dios. Hermano, usted viene aquí a alabar, ¿sí? Usted viene a conocer a Dios y usted está conociendo a Dios a través de la palabra. Aun cuando predicamos la palabra es un cántico, es un mover profético, y cuando estamos cantando mientras las canciones sean bíblicas, usted está siendo edificado. Está siendo edificado. Y a veces no hemos sido lo suficientemente estrictos en nuestra selección de canciones. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia aquí? Cantaré, alabaré y enalteceré. La palabra alabar, fíjese que estuve buscando el significado de la palabra alabar, y es un significado muy extraño. Simplemente alabar, simplemente reconocer a Dios, lo que está haciendo el pueblo ahí. No hay gran cosa, ahí no dice brinca, salta, no, simplemente reconoce a Dios. Pero la palabra enaltecer, déjeme decirle esto, exaltar. Hemos entendido que la palabra exaltar es como que exaltar con el volumen de voz, pero no es con el volumen de voz, es con el reconocimiento de quién es Dios. Exaltar es cuando sabemos que alguien es mayor que nosotros, porque alguien se puede exaltar a sí mismo, es decir, yo me siento más que tú. Cuando usted llega y no quiere alabar a Dios, se está exaltando usted mismo, pero el que enaltece a Dios llega delante de la presencia de Dios y no puede resistir
doblegarse ante Él. Y entonces simplemente es una actitud del corazón. Obviamente, si yo voy a una iglesia en donde, hermano, hay un júbilo tremendo, si voy a exaltar a Dios, ¿cómo están exaltando a mis hermanos? ¿Con júbilo? Entre el júbilo. Y si un día voy a una iglesia en donde ni la mosca se oye, pero tienen un corazón para alabar a Dios, con mi silencio exaltaré a Dios. Porque yo voy a decir, ay, les voy a enseñar cómo alabar. Miren, eso sería, yo estaría exaltándome a mí mismo. Porque yo sí sé cómo alabar, ¿no, hermano? La adoración a Dios. Dios está exaltado en su trono. Yo soy el que vengo a humillarme delante de Dios. Es mi corazón. Y lo voy a expresar, hermano. Aquí usted sabe que aquí en la Iglesia Vida en Cristo, usted tiene libertad para adorar como usted quiera. Digo, obviamente ya veremos si una expresión bastante extraña y que dice, no, esto ya no es de Dios, lo vamos a parar. Lo vamos a antibíblica o inmoral. Debe saber que puede darse inmoral, antibíblica, extraña. Hay que ayudar a esas personas. No los vamos a correr, no se preocupe. Pero hay que ayudarlo, hay que impedirlo, ¿sí? Porque dice la Biblia, todo debe hacerse con orden, ¿verdad? Con orden. Pero hermano, ¿puedo gritar? Grite. ¿Puedo danzar aquí? Agarrar a los hermanos a danzar. Dance, al contrario, gloria a Dios. Yo quisiera ver ese júbilo. Por eso aquí queremos a veces motivarlo. Y aquí el hermano está brincando y todo el pueblo. Pero bueno, está bien porque le digo, se le respeta. Pero gócese, hermano, tiene libertad. Libertad. Pero exalte a Dios, enaltezca a Dios. Él es el más importante. Él es el más importante. Bien, ahora, este cántico, específicamente el cántico de Moisés, incluyó música y danza. Porque dice el versículo, de los versículos finales, versículo 20. Mire lo que dice el versículo 20. Entonces Miriam, la profetisa, hermano de Aarón, ¿qué hizo? Tomó una pandereta y mientras todas las mujeres la seguían danzando y tocando panderetas. ¿Quiénes eran los músicos ahí? Las mujeres. ¿Qué hicieron? Tomaron panderetas, los panderos. Nosotros tenemos un pandero ahí, pero nada que ver con los panderos de aquel tiempo, no sabemos. He leído que algunos que son muy parecidos, eran así, pero en algunas otras fuentes encuentro que eran de puras membranas, como si fueran tambores, sin campanitas. No tengo el dato exacto cuál el que ellas tocaban, pero esa fue una manifestación cultural. Así danzaban. Mire, esto es importante, porque algunos dicen, es que en la iglesia solamente se puede danzar así como danza Israel, ¿verdad? Y está bien, no hay problema. Pero nadie sabe cómo danzaban hace 4,000 años, hermano. De hecho, nadie sabe cómo era el arpa de David. Usted se imagina a David tocando el arpa así. ¿Y cómo sabe que las arpas eran así? Nadie sabe. No se tienen ideas de la antigüedad. Obviamente no podemos interpretar la Biblia, muchas cosas de la Biblia, con una mentalidad de ahorita, porque no son los instrumentos. Ahora, ¿ustedes creen que ellas danzaban con los pasos de ahora? ¿O danzaban rap? ¿O qué hacían? ¿Quién sabe? Pero era rítmico. Ahora, lo que sí sabemos es que, mire, ponga a un niño, póngale música con un pandero y cómo va a danzar, ¿no? Va a brincar y va. ¿Sí? Los niños danzan de una manera natural. ¿Sí? Entonces, hermano, ¿cómo debo danzar? Dance, como un niño, como sea, pero dance. No se preocupe, pero métase a celebrar al Señor. ¿Qué dice que hicieron las mujeres? Dice, eran comunes que se organizaban, eran en
todas las mujeres o todos ellos danzaban. Ahora fíjese, quiero que note algo interesante. Dice el versículo 21. Versículo 21. Miriam les cantaba. Miriam les cantaba. ¿A quiénes les cantaba? ¿A quiénes? Les. La palabra les, que nos traducen como les, es un plural, ¿verdad? A alguien. Y la palabra les es masculino. Es decir, que no les cantaba a las mujeres, sino a los hombres. Les cantaba. Entonces, esto es lo que se entiende que sucedía. Todo lo que leímos como el Cántico de Moisés, hasta el versículo 18, lo cantaban los hombres. Moisés tenía su coro de hombres. Y las mujeres, danzando con María, le respondían en coro esto a lo que cantaban los hombres. Entonces, era una manifestación artística seguramente hermosa, bella. 1 millón de personas que salieron de Egipto. Yo no sé cuánta gente ahí, pero las mujeres que celebraron, hermano, eso era una fiesta. Y Moisés profetizando y cantando cómo había sido con los hombres, repitiendo, y a coro repetían y decía ella cada vez, ¿sí? Esto, canten al Señor que se ha coronado de triunfo arrojando al mar caballos y jinetes. Era lo que respondían las mujeres, al ritmo de las danzas, al ritmo del júbilo, de la alegría. Entonces, ¿qué había ahí? Alegría. Entonces, ¿cómo se debe alabar a Dios, hermano? Con alegría, con manifestación, con expresión cultural, hermano. Debemos entender esto. Somos una cultura diferente a la que había en aquel tiempo. Entonces, nosotros ahora alabamos a Dios con la música que hemos recibido en este tiempo. Usted no crea que la música, cómo se cantaba este cántico, no sabemos qué música tenía, pero si nada más usaban panderetas, no tenía nada de melodía, de armonía. Eso se llama armonía. Nosotros la música que tocamos tiene armonía, melodía y ritmo. Estas melodías solamente tenían ritmo, por eso danzaban y por eso expresaban. ¿Y a qué lo quiero llevar? A cómo debemos celebrar es con el entendimiento de quién es Dios. ¿Y qué nos debe llevar la alabanza? A tener un encuentro personal con Dios. Sí. Lo más importante, hermano, de la alabanza es su contenido. Es lo más importante. En la alabanza, Jehová es el objeto de la adoración y del honor. El pueblo lo que quería era honrarlo en su devoción. Sí. Entonces, la danza es la expresión es una expresión de adoración, de igual que el aplauso, de igual que el grito, que el júbilo. Queremos que el nombre de Dios sea glorificado. Hay alegría en nuestro corazón y le estamos dando gloria a Dios. Eso es lo más importante. Y que el júbilo se encienda en nosotros, que nos lleve a meditar en Dios y en lo que estamos cantando, hermano. Por eso es que lo importante es que usted sepa lo que usted está alabando. La danza es una expresión, pero la razón es el mensaje profético que trae una canción. Y es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Que Dios debe ser exaltado. Dios debe ser exaltado. Y ojo, Dios no debe ser ridiculizado. Dios no debe ser reducido. Dios no debe ser profanado. Y Dios no debe ser ignorado. ¿Y sabe? Debemos tener cuidado que nuestras canciones no lo ridiculicen, no lo reduzcan, no lo profanen y no lo ignoren. Muchas de nuestras canciones están basadas en los salmos, son palabras o expresiones de los salmos. Y cuando se dice que se cante, que se dance, que todo eso tiene que ver. Y es para exaltar a Dios. Siempre piense a Dios. Aquí no nada más es de moverse por moverse, sino de alabar a Dios con todo el corazón. Así que mire, cante, toque música, dance, pero nunca deje de notar la presencia de Dios y darle la gloria a Él.
porque Él merece toda gloria y todo honor.